El primer capítulo del libro de Éxodos comienza con un pueblo que está esclavizado en Egipto. Y esto nos enseña exactamente las consecuencias de la desobediencia del hombre, de cómo comienza el primer capítulo o la primera historia que encontramos en el libro de Génesis con respecto a la desobediencia del hombre. Dios enseñándonos que la desobediencia a su palabra trae como consecuencia la esclavitud. La historia en el libro de Génesis comienza con un hombre desobediente. Dijimos que terminaba en Egipto, con una tumba o con la tumba de José. Así termina, así comienza el libro de Génesis. Termina hablando de la tumba de José en Egipto, enseñándonos que el pecado nos llevará ¿a dónde? Nos llevará a una tumba. Y el libro de Éxodos comienza con un pueblo esclavo. ¿Por qué? Porque el que comete pecado, esclavo del pecado es. Así que de la manera que comienza el libro de Génesis, o lo que hace el hombre en el libro de Génesis, en el comienzo del libro de Génesis, tiene sus consecuencias en el comienzo del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vemos al hombre esclavo bajo la fuerza de un faraón porque no quiso someterse a la palabra de Dios. Los pueblos quedan esclavos bajo sus gobiernos, bajo los gobiernos humanos, porque sencillamente no quieren obedecer la voz de Dios. Cuando el Mashiach hizo su aparición, a ellos, digamos, los que lo entregaban, dijeron estas palabras: no tenemos a otro rey sino al César. Cuando tú rechazas el que es enviado de parte de Hashem, terminas de esclavo por un hombre que está puesto por hombres. De la misma manera que terminó el pueblo judío, en este caso cuando rechazan al Mashiach. Ellos terminaron siendo gobernados y atropellados por el ejército romano, por el gobierno romano. Lo querían como rey y lo tuvieron como rey y opresor. Debemos, hermanos míos, aprender de la historia. No podemos olvidar la historia. Por eso el que olvida la historia o el que desconoce la historia comete los mismos errores que cometieron los hombres en la historia o que han cometido los hombres durante la historia. La historia está escrita para eso, para aprender de esos errores, no para hacer películas en Hollywood. Sí, porque esa es la manera como la gente lo interpreta. Hay una historia de un pueblo que sale, digamos, de Egipto, liberado por Dios. Entonces firman 400 películas, pero no enseñan la esencia. O sea, la gente mira los milagros, miran que Moisés libera al pueblo, que abre el mar, y miran la muerte de los primogénitos, miran todas esas cosas. Pero el ADN de la enseñanza no lo obtienen porque no la enseñan. Pero nosotros, los hijos de luz, tenemos que aprender de la historia para no cometer los mismos errores que se cometieron en la historia. Israel quedó esclavo en Egipto por una razón: no fue voluntad divina. No fue voluntad divina. Había sido profetizado, pero no quiere decir que fue la voluntad del Padre. Que ningún padre quiere ver su hijo esclavo. Sin embargo, uno le dice a los hijos: si continúas ese camino, te va a ir mal. Nuestro trabajo es ese, anunciarles lo que se aproxima. Entonces,
No fue que Dios quería que Israel quedara esclavo en Egipto. La razón, la única razón por la cual Israel queda esclavo en Egipto es porque con el tiempo, después de la muerte de José, de los líderes, se asimilaron a las costumbres egipcias, se mezclaron con el pueblo egipcio y abrazaron las religiones. Y la Biblia dice claramente que el que peca, esclavo del pecado es. Entonces, dejaron la Torá, dejaron a la palabra de Hashem, dejaron la ley, dejaron lo que Dios les había entregado. Entonces tuvieron que ser sometidos bajo un gobierno humano. Hermanos míos, siempre será así. Si un país no quiere ser invadido, no se preocupe por los rusos, no se preocupe por los chinos, no se preocupe por la fuerza militar de los Estados Unidos. Manténganse en obediencia a la Torá. Y no habrá ejército en el mundo que pueda entrar en ese país. Tratarán de hacerlo, pero no lo lograrán. Porque si tú estás en obediencia a la palabra del Padre, tendrás la protección del Padre. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos los pueblos que son invadidos, todos los pueblos que son gobernados por dictadores, sencilla y llanamente son la consecuencia de la desobediencia a la palabra de Hashem, a la palabra del Eterno. Tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de nuestro país Venezuela, tenemos el caso de todos los países que han quedado bajo los sistemas de dictadores. Desobedecen la palabra de Dios, terminan esclavizados en la brujería, en la hechicería y por supuesto terminan siendo invadidos por otros países. O sea, la gente termina culpando a los otros países. Si fuera así, nosotros tendríamos que culpar a los asirios, pero quien envió a los asirios fue Dios. Nos pasa, hermanos míos, lo de el perro. El hombre le pega al perro con un palo y el perro comienza a morder el palo, porque piensa que es el palo el que le está pegando. ¿No se han dado cuenta de eso? Péguele a un perro con un palo y usted se va a dar cuenta que el perro comienza a pelear con el palo, pero no pelea con el que le está pegando con el palo o el que tiene el palo sostenido. Cuando a nosotros llegan invasores, cuando llegaron los invasores a América y nosotros nos contamos la historia a nuestra manera, es que llegaron a invadir nuestro territorio y la inocencia de los indiecitos. Y ellos tenían más armas y todo ese cuento que ya nosotros lo hemos oído en las escuelas. Y nosotros somos la víctima y ellos son los invasores. Entonces le echamos la culpa ¿a quién? A los invasores. Pero no le echamos la culpa a nuestra idolatría. Los pueblos indígenas eran idólatras, sacrificaban sus hijos, sacrificaban sus doncellas. Algunos eran caníbales, mataban a sus propios hermanos, las tribus indígenas eran invadidas por otras tribus. Entonces, cuando hay un desborde total de los, digamos, cuando hay un desborde absoluto, digamos, de la maldad, entonces Dios no le queda otra que enviar a alguien para que ponga orden. Fíjense, hermanos, los españoles llegaron a invadir América, como lo pueden contar los países latinoamericanos, pero con todo que ellos invadieron, trajeron algo de orden. Trajeron universidades,
trajeron de alguna manera la palabra de Dios, con las equivocaciones que las trajeron. No trajeron la doctrina perfecta, pero de alguna manera traían valores. Ya los indígenas dejaron de comer gente. Sí, ya dejaron de comer gente. Seguían matando, pero no comían gente como antes. Entonces, de alguna manera trajeron orden, que traían de alguna forma ley. Entonces, la desobediencia a la palabra es lo que trae la esclavitud. Y nosotros siempre terminamos echándole la culpa a los que nos están gobernando. Esta mañana yo explicaba con respecto a la parashá que tenemos esta semana, que según el cristianismo, la ley esclaviza. Ese es el concepto del cristiano. O no del cristiano, sino del cristianismo. Dice, no, para nosotros no es la ley, porque la ley esclaviza. La ley no es otra cosa que la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos esclaviza, según ellos. Pero analicemos esto. Israel estaba esclavo en Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que si la ley esclaviza, Dios lo saca de la esclavitud para entregarle una ley que está supuesto a esclavizarlo? Miren, hermanos, a qué nivel de ignorancia está el pueblo que se dice ser llamado el pueblo de Dios. Usted le pregunta a un cristiano, dice, él no guarda la ley porque la ley me esclaviza. Ese es el concepto de ellos. Y así se lo enseñan a ellos. Dice, no, la ley no es para nosotros porque la ley esclaviza. Pero analice usted esto. Israel estaba esclavo en Egipto. Y Dios lo libera y lo primero que hace es entregarle una ley. No tiene lógica, si la ley esclaviza, entregarle a un pueblo que está siendo liberado en ese momento otra esclavitud. Hermanos míos, lo hubiese dejado allá adentro en Egipto. Sacarlo de Egipto para entregarle otro yugo, para entregarle otras cadenas, pues no tiene sentido ni lógica, hermanos. Es que a veces tenemos que usar la lógica. No podemos entender la palabra de Dios si no usamos lógica, hermanos míos. ¿Por qué el cristiano tiene ese concepto? Porque lo ha oído, pero no lo ha analizado. La ley se le entrega a alguien para que ande en libertad. El conocimiento de la ley es lo que te libra del pecado. Si tú desconoces la ley, pues entonces eres víctima del pecado. La ley no esclaviza. ¿Saben lo que esclaviza? La desobediencia a la ley. Eso sí esclaviza, no la ley. Y nosotros no podemos decir que para nosotros no es la ley, porque la razón por la cual el Mesías se entrega su alma es para que el espíritu que está en él, que es un espíritu de obediencia a la ley, ahora esté en nosotros. Y nosotros podamos obedecer la ley con agrado, con satisfacción, de la manera que él obedecía la ley con agrado y satisfacción, al punto de que él va gozoso hacia su muerte, si lo podemos decir de esta manera. ¿Por qué? Porque él está seguro que porque él obedece la ley, el Padre lo va a resucitar. Cuando él dice destruir este templo y en 3 días lo reedificaré, él lo hace porque él vive él está en obediencia absoluta a la ley. Entonces él no tiene nada que temer. Como dicen por allí, el que no la debe no la teme. Y si él está en obediencia a la ley, pues él no tiene ningún problema de que lo entreguen a Roma.
y que Roma lo mande a crucificar, porque él en obediencia a la ley va a recibir la recompensa de la vida eterna. Entonces, ¿cómo me pueden a mí a decir o cómo pueden enseñar dentro del sistema religioso cristiano que la ley esclaviza? A veces oímos predicadores diciendo estas cosas, hermanos, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible? Y las personas dicen amén a esas cosas, a esas locuras. Bien dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy aprendemos eso en la parashá de hoy. Hoy Moisés es llamado para sacar a un pueblo que está esclavo en Egipto, pero no para sacarlo únicamente de la esclavitud. ¿Sabes para qué también? Dios no sacó a Israel para sacarlo de la esclavitud, nada más. Dios sacó a Israel para sacarlo de la esclavitud y para mantenerlo en libertad. Por eso la palabra de Dios dice, andaré en libertad porque busqué tu ley. Lo único que te hace andar en libertad es permanecer en la ley, permanecer en la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a violar los mandamientos, pues sencillamente te alejas de Dios y por ende pierdes la protección de Dios y por ende eres víctima fácil del pecado y por supuesto vas a ser esclavo del pecado. Quedas en esclavitud, sencillamente. Pero si tú permaneces en la palabra de Dios, pues tú puedes estar seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni nada que ha sido creado, ni lo que está por crear te va a separar del amor de Dios. No es, hermanos míos, no es otra cosa que el querer estar protegido por la palabra de Dios, lo que te da a ti libertad. Cuando tú guardas su palabra y cuando tú le crees y guardas su palabra, entonces sobre ti hay una capa protectora. Se cumple perfectamente lo que dice el Salmo 91. Estás bajo la sombra del Omnipotente. Porque estás dentro de su casa, estás dentro de su ley. De la misma manera que el Hijo en obediencia al Padre, vive bajo las regulaciones del Padre. Como Él vive bajo las regulaciones del Padre, pues Él tiene la bendición del Padre. Entonces el Padre trae la comida para que Él coma, el Padre paga la renta para que Él viva en la casa. El Padre le da la ropa que Él necesita, lo manda a la universidad, porque Él está bajo la protección del Padre. Pero cuando Él se revela a la palabra del Padre, cuando esa persona llega, cuando ese hijo comienza a llegar tarde y comienza a hacer cosas que al Padre no le agrada, ¿qué le tiene que decir al Padre? Pues vaya y busque dónde vivir. Entonces pierde la protección del Padre. Pasa exactamente lo mismo con Dios, hermanos míos. Si tú no obedeces la palabra de Dios, te tienes que buscar otro rancho donde vivir. Por lo tanto, no tienes la protección del Padre. ¿Por qué? Porque estás viviendo lejos de Él. Si un ladrón se mete a la casa y el padre se da cuenta que va a entrar por la ventana donde está el hijo, pues el padre saca un arma y defiende al hijo. Pero si el ladrón entra en la casa del hijo que vive a 3, 4, 5, 25 kilómetros de donde está el padre no puede hacer nada. Porque te alejaste del Padre. Eso es así de sencillo, hermanos míos. Eso no hay que ir a ninguna universidad de teología para aprenderlo. Si no estás bajo la protección del Padre, pues lógicamente eres una presa fácil del enemigo. Vas a caer en el pecado. Y la única manera de que usted no caiga en el pecado es que estés en obediencia a su palabra. Y en obediencia a su palabra tienes la protección. Por eso les estoy tratando de explicar que Dios no sacó a Israel para hacerlo libre nada más, sino para que permaneciera en libertad. Todas las advertencias que Dios le da a Israel de que van a quedar esclavos, se los va diciendo
detalladamente, pues ustedes me van a dejar. Ustedes van a dejar lo que yo les estoy entregando hoy. Y ustedes, en consecuencia de eso, serán esclavos, serán esparcidos por las naciones. Dios se lo advierte. O sea, no es que ellos no fueron advertidos. De la misma manera que tú le hablas a tu hijo, hijo, no hagas eso. Y vas y se lo dices 1 y 2 veces, y 3 y 5 y 20. Y le hablas con cariño, ya no sabes cómo hablarle. ¿Y cómo le dice el hijo a uno? Ya vas a venir con esa cantaleta otra vez. Hay momentos que los hijos no quieren oír absolutamente nada. Que ya tú no sabes cómo hablarle porque cualquier cosa que le dices los irritas. Se enfurecen, ni con amor, ni con palabras ásperas, de ninguna manera ellos oyen. Ya no sabes cómo hablarle y Dios nos pasa lo mismo con nosotros. Ya no encuentra manera de hablarnos, de que entendamos que la protección solo viene cuando te amparas bajo su palabra. No hay otra forma de ser protegido. Hay gente que dice, yo estoy con Dios. A mí Dios me ayuda. Pues en estos días Maduro dijo que él era hijo de Dios. Pues un hijo de Dios no tenía mucha protección porque lo jalaron de allá de la cama. Se le metieron al rancho. O sea, hay personas que se creen eso, hermanos míos, en desobediencia. No puede ser hijo de Dios en desobediencia. El cristiano se autoproclama hijo de Dios violando la Torá, violando los mandamientos, violando la palabra de Dios. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios cuando tú no quieres oír y someterte a la voz del Padre? Mire, el Mesías nos introduce a un nivel de entendimiento de cómo debemos nosotros de tratar con Dios, que Él no lo llama sino Padre. En la mayoría de las veces lo llama Padre. Y cuando lo llama mi Dios, también en ese momento lo llama mi Padre. Fíjense, cuando Él dice mi Dios, dice mi Padre. Para que ustedes vean. Y ahora, nosotros nos preguntamos por qué. ¿Por qué él habla de Dios como su Padre? Para introducirnos a nosotros a esa cercanía a Dios. De entender que Dios es un Padre, quien guarda a sus hijos, quien les suple a sus hijos, con los que, y que esos hijos deben de estar viviendo dentro de la casa del Padre. Y mientras viven dentro de la casa del Padre, están, ¿qué cosa? Amparados y protegidos por el Padre. Mire, el buen padre, ¿cómo quiere que el hijo salga de la casa? Con la aprobación del padre. No por la puerta de atrás. Bien casado, estudiado, preparado para enfrentar lo que él se va a encontrar en el mundo. Y él tiene la aprobación del padre. Y cuando el hijo se equivoca allá afuera o le pasa algo, si salió con la aprobación del padre, el padre acude a él. Porque tiene la aprobación del padre. Así quiere el padre que se vaya el hijo de la casa. ¿Y cómo quiere que se vaya la hija? Bien protegida, con un buen marido. ¿Verdad que sí? De la misma manera que Dios quiere que su palabra, a quien Él considera una doncella, se vaya con un buen hombre, que la guarde, que la cuide, que no la viole. Yo le explicaba esta mañana a alguien aquí que Dios mira su palabra como esa doncella que siempre quiere que la protejan, que la cuiden, que la traten bien. Y que como Dios no tiene hijos ni hijas, porque Él es espíritu, Él no tiene hijos físicos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra viene a ser la hija que Él tiene, de hecho su única hija. Y es por eso que nosotros los hombres, los padres,
protegemos tanto a las niñas? Porque tenemos la esencia del Padre. Somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Y así como Él protege a su palabra y quiere que su palabra, digamos, entregársela a alguien que la cuide, que la guarde, que no la viole, que se quede con ella para siempre. Entonces, así nos pasa a nosotros con las niñas. Queremos un buen marido para nuestras hijas. Porque lo traemos de Dios, hermanos. No es casualidad. A nosotros nos pasa eso. Usted puede hacer una encuesta y los padres se desviven por las niñas. Siempre es así. Pero es por eso. Porque la niña es como la Torá para Dios. Que no queremos que nadie la maltrate. Por eso nosotros la aconsejamos. Por eso los padres aconsejan tanto a las hijas. Por eso los padres quieren ver su hija bien casada. Y por eso el padre es el que le entrega a la hija. En señal de que la cuidé hasta ahora. Ahora, por favor, cuídamela tú. Porque es lógico, el padre va a pasar. El padre no va a cuidar a la niña todo el tiempo. Entonces, esa niña tiene que ser cuidada ¿por quién? Por alguien ya con nueva vida, un hombre joven. Fíjense que, hermanos, esto tiene una relación tremenda. Y Dios, hermanos míos, nos entrega su Torá como esa única hija que Él tiene. Por eso les estoy tratando de enseñar que cómo es posible que dentro del sistema religioso cristiano se predique y se enseñe que la ley o la Torá esclaviza. Y que porque porque esclaviza, no podemos recibirla. A nosotros nos toca recibir la gracia, no la ley. O sea, Dios sacó de la esclavitud a un pueblo para entregarle otra esclavitud, según el sistema religioso cristiano. Absurdo, hermanos. Esto se tiene que predicar. No es la ley la que te esclaviza, es la desobediencia a la ley y el desconocimiento a la ley te hace propenso a esclavizarte. Cuando tú conoces la ley, entonces tú evitas caer o violar la Torá. Si tú sabes que hay un stop en la esquina, tú te paras. Si tú no sabes que hay un stop, o de repente el stop está escondido por una rama de una mata, pues no paras. Y lo menos que te puede pasar es que, bueno, que no venga ningún carro y en ese momento de suerte pasaste y no pasó absolutamente nada. Pero imaginémonos que venga un camión, un 18 ruedas, y te comiste el stop. ¿Qué te va a pasar? Te mueres, hermano mío. Y puedes matarte tú y tu familia por el desconocer la ley. Eso es un ejemplo claro de lo que es el desconocimiento de la Torá. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que la ley no esclaviza. ¿La ley qué hace? La ley te da el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Para qué? Para que tú no te quedes esclavizado haciendo algo malo y piensas que es bueno. Recordemos, hermanos, que las personas a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, la única manera de que esa persona sepa lo que es verdaderamente malo y lo que es verdaderamente bueno, ¿qué es? La ley. En la ley te dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero el árbol que comieron nuestros padres en el Edén, ¿cuál fue? El árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, ellos tienen un concepto de lo que es bueno y es malo a su manera, no a la manera de Dios.
Por eso las personas no distinguen entre el bien y el mal. Fíjense que cuando Dios mandó a destruir a Nínive, el profeta estaba un poco enojado porque Dios lo había perdonado. Recuerdan, después de la predicación del profeta, Dios le perdona a Nínive y no los mata, no lo destruye. Y el profeta Jonás se pone malo, se pone bravo. Y ya nosotros conocemos la historia. El hombre, en vez de estar feliz de su predicación, del éxito de su predicación, pues él está enojado. Pero fíjense lo que le dice Dios. Fíjense las palabras que le dice Dios. No he yo de perdonar a un pueblo que no sabe distinguir entre lo que es bueno y es malo. Así están las naciones. Las naciones no saben lo que es bueno ni es malo porque no tienen el árbol de la vida. Ellos tienen el otro árbol, el equivocado, el que se comieron nuestros padres, el de la ciencia del bien y el mal. Entonces, la Torá se entregó en el Sinaí para que el pueblo no volviera a caer en esclavitud. Cuando se violan los mandamientos, cuando nosotros violamos los mandamientos, quedamos en esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos violando la palabra de Dios, por lo tanto nos quedamos sin la protección de Dios. Miren, hermanos míos, Dios es Dios de todo el mundo, pero Él no es Padre de todo el mundo. Entienda eso. Él es Dios de su creación, pero Él se considera Padre del que lo obedece. El que no lo obedece no se considera para Él hijo. Porque si tú no estás en obediencia es porque tomaste la decisión de irte de la casa del Padre y te fuiste por tu propia cuenta sin la bendición del Padre. Entonces, no eres considerado hijo. Por eso es que en el judaísmo se practica algo, que cuando el hijo se va de la casa en desobediencia, le hacen un entierro, considera muerto, como un funeral. Y la gente se ponen de lutos y todo, porque se fue sin la aprobación del Padre. Fíjense, hermanos, cómo lo ven ellos. Mire, el hijo que se va de la casa, en la historia del hijo pródigo, ¿cómo lo consideró el padre? Está muerto. No dice, mi hijo estaba muerto. Pues ahí lo dice, hermanos. Está claro. Cuando una persona toma la decisión de no obedecer la voz de Dios, esa persona deja de ser hijo de Dios. El hijo obedece. El hijo se somete a la voluntad del Padre. ¿No fue lo que hizo el Mesías? A ver, ¿qué hizo el Mesías? ¿Desobediente o obediente? Haya en vosotros el sentir que hubo en Mashiach, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se sometió en obediencia. Obediencia, palabra obediencia es clave. Para tú ser igual para tú parecerte al Hijo de Dios o para que tú seas llamado Hijo de Dios, tú tienes que estar en obediencia, como lo estuvo el Mesías. Él fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual entonces Dios lo exaltó. ¿Por qué Dios lo exaltó? A ver, ¿qué significa exaltarlo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con el Mesías cuando Él dice que lo exaltó? Está hablando de la cruz. ¿La cruz a dónde lo mandó? A la tumba. ¿Qué es exaltarlo? Levantarlo. No importa que le quites la sangre, no importa que le quites la vida, no importa que lo claves en una cruz, yo lo voy a levantar como sea. Como que si lo hubiesen picado en pedacitos, lo hubiesen metido por un molino, con todo y eso Dios lo iba a resucitar. ¿Por qué qué? Porque estaba en obediencia. Entiendan esto, hermanos míos. Cuando el hijo obedece, es llamado hijo. Cuando el hijo no desobedece o ya no quiere obedecer a su padre, no es considerado hijo. Dios no lo considera un hijo.
Es una criatura más. Fíjense que la Torá dice claramente a los hijos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que reciben ¿qué cosa? Los que reciben la palabra, los que reciben esta palabra, a eso los hace ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están obedeciendo el llamado al arrepentimiento, el llamado a pactar de nuevo con Dios, el llamado a guardar la palabra. Entonces, esos son los llamados hijos de Dios. No cualquiera, hermanos míos. Como ya nosotros lo hemos dicho, cualquiera se proclama hijo de Dios. Mire, ¿saben algo? El libro de Romanos capítulo 1 dice que que Yeshua fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Así dice. El cual fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1. ¿Sabe cuándo la gente va a ser declarada hijo de Dios? Porque aquí todo el mundo dice que es hijo de Dios. Sí, aquí todo el mundo dice que es hijo de Dios. Hasta los más malos dicen que son hijos de Dios. Pero ¿saben cuándo van a ser declarados por Dios hijos de Dios? Cuando venga la resurrección de entre los muertos. Ahí sí se va a saber quiénes son los hijos de Dios. Cuando el Mashiach retorne, Él va a levantar a los hijos de Dios. Los otros se van a quedar allí, esperando el juicio. Allí, en esa resurrección de entre los muertos, entonces se va a declarar, este es mi hijo. De la misma manera como Romanos 1 dice que el Mesías fue declarado hijo de Dios. O sea, cuando el Mesías muere, la gente pensaba que era un farsante más. Hasta los discípulos estaban desilusionados, ¿o no? Ellos decían, mira, nosotros teníamos esperanza en este que hablaba tan bonito. Mire, hizo milagros y todo, pero mira, murió. ¿Y cómo fue que entendieron que era el Mashiach? Que era hijo de Dios. ¿Cómo fue que entendieron? Con la resurrección de entre los muertos. Por eso a Pablo se le tuvo que aparecer vivo para entender que él era el Mesías. Porque Pablo estaba persiguiendo a unos seguidores de un supuesto Mesías muerto. Entonces, hermanos míos, la resurrección de entre los muertos es lo que te da el título de hijo de Dios. No que tú te digas yo soy hijo de Dios. No, mira cómo yo me he visto. Mira la ropa que yo tengo. Y ponte toda la ropa que quieras. Te puedes vestir de blanco, de azul, de lo que tú quieras. Te puedes poner todos los gorros que tú quieras. Te puedes poner la kipá, te puedes poner lo que tú quieras. Pero eso no te declara hijo de Dios. Lo que te declara hijo de Dios es la resurrección de entre los muertos. Y cuando el Mashiach retorne, los que se levantan de allí, esos son hijos de Dios. Los otros se quedan. ¿Y saben por qué? Por desobedientes a la palabra de Dios. No por otra cosa. Porque el llamado se ha hecho. Hay un llamado en todo el mundo al arrepentimiento, al retorno a la palabra de Dios. Se predica por internet, se predica por televisión, se predica casa en casa, se predica por todas partes. La Biblia está en el celular, está en todas partes ahora. Ahí ahora sí que no hay motivo. Mira, hasta en las selvas ya llega el internet. Hasta en las selvas más profundas llega el internet. Y un celular lo tiene, hasta los indígenas ya tienen celulares. Y no cualquiera, los iPhone. Sí, de verdad que sí. Métase a la selva para que usted va a ver un indígena con un celular. La otra vez estábamos viendo un programa de que los jefes indígenas estaban bravos porque ya los muchachos andaban con el celular para arriba y para abajo y ya no estaban tan sometidos. Entonces el llamado ha llegado, la palabra ha llegado a todos los rincones de la tierra. Y cuando decidimos obedecer la voz de Dios y no la voz de los hombres, entonces somos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, dejamos de ser hijos.
hasta que nos arrepintamos y retornemos a la casa del Padre. El Padre lo llamó hijo cuando regresó. Mientras él estaba afuera, estaba muerto para el Padre. Muerto. O sea, no tengo hijos. Ven acá, si tú tienes un hijo muerto, ¿lo tienes o no lo tienes? Sencillamente no lo tienes. ¿O sí lo tienes? El que tenga un hijo muerto es como no tenerlo. Es lo mismo. Entonces, mi hijo estaba muerto, o sea, no tenía hijo. Ahora tengo el hijo de vuelta. Vivió, nació de nuevo. Ahora vuelvo a tener el hijo. O sea, ahora yo soy su padre. ¿Cómo vamos a ir terminando esta enseñanza? Con dos cosas. Dios no sacó a Israel de Egipto para esclavizarlo. Le entregó la palabra, le entregó sus promesas, le entregó la Biblia, le entregó los mandamientos para que fuesen un pueblo especial, único. Si vosotros obedecéis mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. Yo estaré con vosotros, pelearé por vosotros, no le va a faltar nada. Yo los protegeré de sus enemigos. Yo me encargaré de pelear sus batallas. Mientras ustedes me obedecen, yo soy quien peleo por ustedes. Yo los defiendo. Cuando me desobedecen, les va a tocar pelear solo. Así de sencillo, hermano. Así le pasa a la mayoría de la humanidad, peleando solo. Y Dios esperando a ver si se da cuenta que no puede hacerlo. Sí. Dios permite que nosotros peleemos solo para darnos cuenta por nosotros mismos que no podemos. Miren, les voy a dar un dato, hermanos míos. En la historia de Esaú y Jacob, ¿cómo fue que nació Esaú? Según la Biblia, nació con vellos. O sea, nació prácticamente como un hombre, con pelos en el cuerpo. Generalmente los niños nacen así sin cabellos. Pero Esaú, según la Biblia, nació con vellos y nació fuerte. Mire, Esaú no permitió que Jacob naciera primero. ¿Por qué? Porque era más fuerte. La Biblia dice que ellos luchaban en el vientre de la madre de Rebeca. Y que Jacob trató de salir, pero no pudo. ¿Sabes por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? Porque Esaú era más fuerte. O sea, nosotros tenemos que entender que no podemos luchar contra una fuerza que es superior a nosotros. David decía, líbrame de mis enemigos que son más fuertes que yo. Hay una fuerza en nosotros, hermanos míos, que se conoce la ley del pecado. ¿Sabes qué significa eso? Es una fuerza que está en nosotros que nos impulsa, aunque no querramos, a pecar. Esa es la ley del pecado. Es una fuerza que está en nosotros. Nosotros no queremos hacerlo, pero esa fuerza nos lleva, nos impulsa. ¿Por qué? Porque esa fuerza es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿cómo fue que Jacob entendió que él podía vencer esa fuerza? A ver, robando la primogenitura, haciendo trampas por su cuenta, haciendo negociaciones con el tío allá en Harán. No, hermanos míos. Él aprendió que para vencer esa fuerza necesitaba ¿qué? La fuerza de Dios. O sea, rendirse a Hashem, rendirse al Padre. Dice, no puedo solo, mi enemigo me está esperando y no voy a poder entrar a la tierra prometida con mis fuerzas, porque yo soy débil, no tengo la fuerza de él. Esaú lo estaba esperando con un ejército y él tenía unas familias, unos ganados y unos muchachos y unas mujeres. Él era un débil. Y eso Dios nos está enseñando, hermanos míos, a través de Jacob, que nosotros no podemos vencer con nuestras fuerzas.
Y que de la manera que Jacob se acercó a Dios en oración y pidió ayuda al Padre, entonces recibió la fortaleza del Padre y pudo vencer a Esaú porque pudo entrar a la tierra. Pues nosotros nos toca exactamente lo mismo. No podemos vencer contra esta fuerza que nos lleva al pecado sin la ayuda del cielo. Hay gente que lo trata con religiones, hay gente que lo trata con un montón de cosas, con rituales. Hay gente que llega y se van para los campos, se encierran allá para no pecar. Sí, como hacían con los monjes. Cerraban a los pobres monjes dentro de un monasterio para cuidarlos del pecado, para que se santificaran. ¿Y qué sucedía en esos monasterios? ¿Qué sucedía, hermanos míos? ¿Se santificaban? No, terminaban ellos entre ellos mismos cometiendo pecado. Porque el pecado no está afuera, hermanos míos. El pecado está dentro, no está afuera. Eso es un concepto equivocado de la gente. Por eso el Mesías dice, no los quites del mundo, porque en el mundo no está el pecado está dentro de nosotros. Es una fuerza que nos lleva a pecar. Y si nosotros no entendemos eso, pues permitiremos que esa fuerza continúe en nosotros y nos va a doblegar. ¿Y cómo nosotros luchamos contra esa fuerza, hermanos míos? ¿Con ejército? A ver, ¿cómo luchamos? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ¿qué cosa? Saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Primero tenemos que tener conocimiento. Mire, nadie puede luchar contra el enemigo si no sabe quién es el enemigo. Usted primero necesita detectar al enemigo. Es como la persona que va al médico y va con un problema y el médico necesita detectar cuál es el problema para mandarle la medicina correcta. Porque él te puede mandar una medicina para el dolor de cabeza y tú no tienes nada en la cabeza. Te está mandando la medicina equivocada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Detectar el enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Primero que tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Con la Torá. La Torá nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros le decimos a Dios, Señor, tu palabra dice que esto es bueno y realmente yo quisiera hacerlo. Pero ¿cómo te parece que yo soy vendido al pecado? Mi naturaleza pecaminosa me lleva a no hacer lo bueno. ¿Eso no es lo que dijo Pablo? Porque lo bueno que quiero hacer no puedo hacerlo. ¿Verdad que no puedo? Pero él dice, pero gracias doy al Eterno, que en Mashiach Dios logra crucificar esa pasión juntamente con el Mashiach. Eso lo tenemos que entender. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que nuestras pasiones pecaminosas fueron crucificadas juntamente con él. Allá en la carne de Mashiach va la pasión pecaminosa nuestra. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque si tú quieres guardar la ley, Él te va a dar de su espíritu para que la guardes. Si tú le quieres agradar a Dios, Él te va a dar la fuerza para hacerlo. Hermanos míos, el Mashiach no solamente nos entregó palabra. Si nos hubiese entregado palabras, hubiese hecho lo mismo que Moisés. Moisés entregó palabra. Pero el Mashiach no solamente nos entrega la palabra. El Mashiach nos entrega palabra y espíritu. Porque tú puedes oír la palabra y tú puedes entender que la palabra es buena, pero no la puedes llevar en tu corazón. ¿Y sabes qué hace el Mashiach? Te da de su espíritu para que la palabra la guardes en tu corazón. Ahora sí la puedes guardar, ahora sí la puedes mantener. ¿Por qué? Porque acudiste a la fuerza de Dios. Pediste ayuda al que sí te puede liberar de esa fuerza. Y a través del espíritu del Mashiach, nosotros ahora guardamos los mandamientos. No solamente sabemos lo que es bueno y es malo, sino que tratamos de no hacer lo malo y tenemos la fuerza para no hacer lo malo
porque tenemos el espíritu del Mesías. Esto debemos de predicarlo y debe de predicarlo el sistema religioso cristiano. Que Mashiach no solo nos entregó palabra, que Mashiach no solo muere por nuestros pecados, sino que Mashiach nos entrega su espíritu para que nosotros podamos permanecer en él. Juan 14, si me amas, guardas mis mandamientos. Yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En ese día vosotros entenderéis que yo estoy en vosotros. En ese día vosotros entenderéis que el espíritu que está en mí está en vosotros. Y por eso el Padre puede venir y hacer morada en nosotros. Si permanecemos en el espíritu del Mashiach, si nosotros le rogamos al Padre para que nos dé esa fuerza espiritual para guardar su palabra, entonces Dios nos la va a entregar. Yo he explicado muchas veces, pan y vino, pan palabra, vino espíritu. El pacto se hace con pan y vino, porque yo te puedo dar la palabra y si no te doy la fuerza para que la guardes, no lo vas a lograr. Sin mí nada puedes hacer. Sin el espíritu que está en mí, tú no puedes hacer nada. Hay personas que piensan, Israel pensó que porque había recibido la Torá, ellos iban a mantener como pueblo santo, pero no lo hicieron. Buscaron la salvación a través de las obras de la carne. Pero el Mashiach nos entrega salvación a través de la fuerza del Espíritu. ¿Saben, hermanos míos? Si nosotros no reconocemos que no podemos hacer nada sin Dios, estamos en graves problemas. Cada vez que tratas de alcanzar salvación, de alcanzar el éxito a través de la fuerza de tu carne, estás perdido. Y te va a pasar lo de Saúl. Con toda su fuerza no logró la bendición. Los religiosos se visten supuestamente para ser santos. Guardan rituales y se sacrifican a su manera para supuestamente alcanzar el objetivo que tienen en sus vidas. Nosotros, los hijos de Hashem, hemos entendido que si Dios no está con nosotros, no lo vamos a lograr. Y que ese árbol que comieron nuestros padres allá en el Edén fue el árbol equivocado. Que el árbol que debemos de comer es este. Pero no solamente eso, que necesitamos la presencia de Dios para que guardemos su palabra. Dios, hermanos míos, a través de Yeshua, a través de lo que conocemos como el nuevo pacto, nos entrega Torá y nos entrega Espíritu. Nos entrega pan y nos entrega vino. Pan para saber lo que es bueno y lo que es malo. Espíritu para escoger lo bueno y para vivir en lo bueno y rechazar lo malo. En un día como en esta parashá, donde se predica la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, déjeme decirle al mundo cristiano que la esclavitud llega cuando se viola la Torá. No hay otra cosa que te lleve a la esclavitud. Cuando tú violas la Torá, terminas esclavo. Los hijos de Israel violaron la Torá, terminaron esclavos en Egipto. Y Dios los libera de Israel para mantenerlos en libertad. Por eso lo primero que hace es entregarle la Torá. Entregarle los mandamientos. Entregarle el día de reposo. Entregarle los mandamientos. Entregarle los preceptos. Y de esa manera iban a ser un pueblo especial. ¿Lo lograron? No lo lograron. ¿Sabes qué hizo Dios? No solamente ahora le voy a entregar la Torá. Le voy a entregar el espíritu del Mashiach para que esta vez venzan.
Hermanos míos, si tú no aceptas la oferta de Dios, estás perdido. Perdido. Shabbat shalom. Shabbat shalom.